Bueno, también. Bueno, muchachos, comencemos nuestra última clase teórica. Entonces, para que tengamos la fecha de hoy. Bien, lo que nosotros vamos a evaluar el lunes es desde Skinner hasta lo de hoy. La última evaluación va a ser desde Skinner hasta lo que veamos hoy. Todo lo conductual, todo lo cognitivo conductual. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Céntrese también en los corolarios que plantea Kelly en su teoría. Ahí está en el material, para que lo revisen, por favor. No es complejo, no es difícil de comprender. Igual eso entra ahí en el examen final, parcial. Comencemos entonces. Antes de entrar a hablar un poco de los teóricos que manejan esta corriente conductivo-conductual o esta corriente sociocognitiva, más bien, y que pues no se puede alejar lo cognitivo de lo conductual. Acuérdense de que el pensamiento es una conducta encubierta, pero hace parte entonces de nuestro actuar. Siempre se ha dicho que la influencia del medio ambiente en el pequeño, en el bebé, es algo supremamente fuerte.
Y esto quiere decir de que el niño nace con una hoja en blanco, una tabula rasa que llaman, y todo lo que reciba en su primera infancia, inclusive desde su gestación, esa parte sigue siendo de gran importancia para el desarrollo de la vida misma del niño. Es lo que va a determinar, en cierta manera la personalidad de este pequeño. ¿Sí? Entendiendo personalidad como, pues, desde el punto de vista sociocognitivo, que tiene la capacidad para responder de una manera funcional y adaptativa en un entorno ambiental. O sea, digamos que desde lo cognitivo, o más bien desde lo conductual, pasando por lo social y lo cognitivo, le dan un cuerpo a la personalidad, siendo esta influenciada por todos esos procesos iniciales desde la infancia. Y de cómo nosotros generamos una gran influencia en los pequeños. Cómo generamos los miedos, los famosos miedos, cómo generamos unos caracteres de personalidad estables, cómo generamos confianza autoconfianza en el pequeño, dependiendo precisamente de esa relación inmediata que tiene con su entorno ambiental. Entonces, por eso dice acá que las experiencias de la infancia temprana son de una gran influencia para los pequeños. Presten atención, por favor. De una gran influencia para los pequeños. ¿Sí? Imaginémonos nosotros una casa en donde los que habitan allí son bastante estrictos, son bastante meticulosos, cuadriculados, obsesivos, compulsivos. Entonces, todo lo que hay de ahí en adelante va a suceder son aprendizajes para estos pequeños y que quedan ahí, se arraigan ahí en su forma de comportarse. Entonces, eso va, como lo dice aquí, va a tener una enorme capacidad gestora sobre su propio desarrollo y crecimiento a lo largo de su vida. Si a mí me cuestionan todo el tiempo, desde una temprana edad, seguramente mi desarrollo y crecimiento en los primeros años de vida va a ser de inseguridad, va a ser de mucha timidez, de poca socialización, de poco atrevimiento, ¿no? No soy tan osado, no soy tan lanzado en hacer las cosas, porque cada vez que yo lo hacía, me pegaban un berrido, me gritaban, me insultaban. Entonces ya de aquí en adelante yo podría estar actuando de una manera, pues, con mucho temor. ¿Sí? Entonces dice, y volvemos a hablar del tema de la personalidad, queda al descubierto no solo a partir de la observación de los niveles por medio de la conducta del individuo. Lo que nos quiere decir con esto es de que la personalidad para los sociocognitivos está ligada a la frecuencia con que la persona responde positiva o negativamente a ciertas circunstancias. Me refiero entonces a que si yo tengo a la gente acostumbrada a que vea mi reacción, a que conozca mi reacción funcional, adaptativa, entonces la gente va a decir, con respecto a mí, siendo yo un pequeño, o siendo yo un adolescente, va a decir, su personalidad es echada para adelante. Su carácter es de ser una persona supremamente dinámica, entralona, que no le da miedo. Entonces, acostumbramos a las personas a que esperen esas respuestas de nosotros, de los niños en este caso. ¿Sí? Si lo hacemos de una manera diferente, en donde acostumbramos a los adultos, a los que me rodean, inclusive en el contexto académico, como el niño introvertido o la niña introvertida, temerosa, ¿sí? Que no expresa, que tiene una interacción social supremamente
limitada, pues entonces también diríamos de que su personalidad es ese carácter temeroso, ese carácter de no hacer las cosas y de ponerse a llorar, ¿no? De generar una respuesta supremamente de vulnerabilidad. Ustedes saben de que nosotros tenemos en nuestra forma de interacción social lo que es la pasividad y lo que es la agresividad. Hablando de un continuo, no sé si lo habíamos hablado o no. Entonces, aquí vemos nosotros a esa persona pasiva y aquí vemos a esa persona agresiva, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una forma de ser. ¿Cómo podríamos, qué características, díganme ustedes, por favor, que si esto es ser pasivo, ¿cómo sería una persona pasiva? Con paciencia. Evita los conflictos con los demás. Bueno, ustedes lo llaman tolerancia, ¿no? Pero pues eso tiene otro nombre también, ¿no? Pero es una persona complaciente, sumisa, ¿sí? Mire que una persona que tiene esa característica de personalidad pasiva no sabe decir no. O sea, le cuesta decir no. Y eso lo hace que sean vulnerables, porque se dejan manipular permanentemente. Niñas, prestan atención. Realmente lo que hacen es generar, niña, hey, si quieres salir de la clase, por favor. Si no quieres prestar atención tú, no la prestes, pero deja que los otros sí presten atención, por favor. Tú, ambas, ustedes dos. Entonces, esa forma de ser de esta gente que tiene esa característica pasiva, no saben decir no. Permite que todo el mundo se la dedique, permite que todo el mundo decida por él, por ella, no hace valer sus opiniones, no hace valer sus derechos. Entonces, aquí estamos hablando de esa persona pasiva, que no hace valer sus derechos y tampoco hace valer sus ideas, sus puntos de vista, no los hace respetar, ¿no? Opiniones. ¿Cómo creen ustedes que se siente una persona bajo estas características? Consigo mismo. ¿No? ¿Cómo? Claro, pero totalmente una persona que realmente no se valora, una persona que se cuestiona absolutamente todo, considera que no tiene derecho a decir absolutamente nada. ¿Sí? Esas personas no son problemas de ansiedad por lo que no expresan. Ansiedad, depresión, angustia, normalmente generan ese tipo de respuestas y como les digo, o sea, el autoconcepto que tienen ellos son totalmente negativos, de poca credibilidad, generan ese malestar con ellos mismos, porque realmente pues se sienten como un cero a la izquierda, entonces realmente no favorecen su cotidianidad. Ahora, miremos el otro extremo. Estamos hablando de esta teoría sociocognitiva que tiene mucho que ver con el entorno ambiental, tiene mucho que ver con mis experiencias tempranas, mis experiencias primarias que yo he tenido en mi vida. Entonces, miremos ahora el otro extremo de esta forma de interacción social agresiva. ¿Qué conocemos de una persona agresiva? Señor. Puede ser obsesiva. ¿Sí? Puede ser obsesiva. Puede ser algo narciso. Pero temperamento fuerte. Sí, claro. Tiene un temperamento supremamente agresivo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ok, el hombre se cree o la mujer se cree la última gaseosa del desierto y realmente no respeta tampoco.
¿Cómo? Manipulador, claro. O sea, todo eso que ustedes están diciendo es lo contrario a una forma de interacción social pasiva. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esta persona sí sabe decir no, acá no. Esta persona no sabe decir no. Acá sí lo dice, pero lo dice de una manera muy brusca. Lo dice de una manera hiriente, agresiva. Esta persona hace valer sus ideas, pero no respeta las ideas de los demás. Hace valer sus puntos de vista, pero no respeta los puntos de vista de los demás. Esta persona es netamente agresiva. Y él dice, o las personas que son así, dice, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y el cuarto, y si queda un poco más, para mí también. ¿Sí? ¿Se puede estar en un intermedio? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Sí, exactamente. Entonces, lo que yo hago precisamente es generar una forma de interacción social agresiva, inclusive con palabras soeces, ¿no? Yo me impongo y a mí me importa un carajo lo que usted piense, lo que yo digo, si tiene que hacer, y así se va a hacer siempre. Entonces, esta persona, ¿cómo se siente? Si es narciso, ¿cómo se siente esa persona? Egocéntrico, ¿no? No le importa lo que piensen los demás, no le importa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con ellos? Su interacción social es supremamente limitada. O sea, ¿quién va a querer estar al lado de una persona que se comporta así? O sea, si ustedes tienen algún compañero, no digo que no exista, pero si ustedes tienen una persona con esas características de narcisista o una persona con carácter fuerte, entonces ustedes no van a querer trabajar con él, porque él o ella siempre van a querer imponer sus puntos de vista, siempre van a querer ser manipuladores, se van a enojar si no se les da la razón todo el tiempo. Entonces, digamos que la consecuencia para esta personalidad o para esta interacción social es estar solo. De hecho, las relaciones de pareja no duran, ¿sí? Ni siquiera las sociales. Entonces, lo manda para el carajo. Vaya usted, manda en su casa y vaya, grite en su casa y vaya, maltrata en su casa, pero a mí me respeta. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie va a querer compartir con esta persona. Entonces, fíjense que hay características y consecuencias para los pasivos y también para los agresivos. ¿Ven? Ustedes decían, y es muy cierto, que deberíamos estar acá ubicados en todo el centro del medio de la amistad. ¿Cuál sería ese tipo de interacción social adaptativa, funcional, adecuada? Se sabe adaptar como ¿Cuál es esa palabra que nosotros como psicólogos utilizamos? No. Asertivo. Utilizar la asertividad. Vamos a ser o necesitamos ser asertivos. Asertivos. Si estamos hablando de que tenemos que estar en la mitad, ¿cómo sería una forma de interacción social asertiva? ¿Cuáles serían esas características? Pues digamos, uno es como apacible, o sea, es apacible, pero cuando tiene que sacar su carácter lo saca, pero de una manera respetuosa. Respetuoso. Una cosa es como y otra Que cosa sabe es poner límites, es resiliente y tiene como buena interacción social. Sí. ¿Quién es empático? Sí, tiene empatía. Ok. Resiliente, tiene empatía. Responsable, respetuoso. una persona que sabe escuchar y respetar las Ok. Bien. y también él se entiende pero respeta. Sí, ok. O sea, sabe conocer de que mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de las otras personas. Mis puntos de vista van hasta donde a mí la otra persona me argumenta con razón, con objetividad las cosas. Entonces yo soy empático, yo escucho, yo sé escuchar, tengo características muy adecuadas de una manera social. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos ser en nuestra vida cotidiana. Pero por nuestra infancia negativa, sobrecargada de temor, de angustia, seguramente podríamos estar ubicados en alguno de estos.
La asertividad es lo que a nosotros nos permite vivir en comunidad, adaptarnos socialmente. ¿Sí? Pero ¿será que es necesario siempre ser asertivos? ¿Será que siempre es necesario ser asertivos o no? ¿O será que algunas veces tengo que ser pasivo y algunas veces tengo que ser agresivo? Claro, uno tiene que adaptarse de acuerdo al contexto. ¿Sí? Porque digamos, pues por lo general yo relaciono pasivo como agresivo es con las confrontaciones con los demás, como con peleas y eso. Claro, cuando yo me siento atacado, vulnerable, siento que me están atacando y quieren manipularme, seguramente tendré que ser agresivo. ¿Sí? Ese ejemplo yo lo coloco mucho, yo no sé si ya se los dije. Si yo voy por la calle y me van a atracar un par de ladrones, unos amigos de Gajino, ¿cómo debo manejar yo la cosa? Pasivo, sí. ¿Sí? ¿Pasivo? ¿Cómo lo manejaría un asertivo? ¿Cómo lo manejaría un asertivo? Claro, así es. Exactamente, yo como asertivo, si yo les diría a los ladrones, qué pena con ustedes en este momento, no tengo el tiempo, pero si ustedes desean, yo mañana paso por acá y con mucho gusto me dejo robar. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No les generaría algún malestar? Díganme cómo les puedo colaborar, ¿no? Pues lógicamente eso, pues, miren lo que causan ustedes, es muy jocoso el asunto, ¿no? O sea, yo tengo que ser, si yo tengo la capacidad y sé defensa personal y sé que de pronto me puedo defender, actuaría agresivamente. ¿Sí? O los empujo, les doy un puño y salgo corriendo. ¿Sí? Tampoco es que los vaya a asesinar, ¿no? ¿Sí? Pero entonces hago algo para hacer eso y salir corriendo. Digamos, esa es mi conducta agresiva. O yo digo, bueno, yo ya perdí. Tranquilos, yo les colaboro, me dejo robar, porque pues primero está mi vida y digamos, uno piensa en la familia también. Esas noticias que salen en televisión fuertes, ¿no? En City TV mostraron un señor que los estaban robando y el tipo se bajó a pelear y este ladrón sacó un revólver y le descargó toda la munición y el hombre quedó quietico, se subió al carro y supongo que ahí murió. O sea, es saber cómo reaccionar. O sea, no sentirme yo valiente cuando realmente no necesariamente se tiene que actuar así. Entonces, necesitamos entonces entender de que nuestra forma de actuar, nuestra personalidad va a variar y tiene que estar como siendo un poco adaptativa de acuerdo a las circunstancias. Y eso es lo que nos dice a nosotros esas corrientes sociocognitivas, porque necesitamos constantemente evaluar lo que estoy viviendo. Dice también que hay una perspectiva evolutiva, ¿sí?, que no llega a ser capaz de explicar la vastedad con respecto a lo que tiene que ver con la vida social de los seres humanos. ¿Sí? La vida social va a estar muy marcada con momentos de mucha tristeza, momentos de mucha alegría, de muchas limitaciones. Entonces eso puede generar que a mí me afecte mi comportamiento de acuerdo a las experiencias que yo tengo en ese contexto social. Luego nos dice que en la medida que nosotros como personas le damos significado a las circunstancias de acuerdo a nuestras creencias, acá influye muchísimo cómo es la forma de crianza de los padres hacia nosotros. O sea, si somos muy religiosos o somos muy abiertos, o sea, ¿cuál es la formación moral? ¿Cuáles son los pensamientos y la forma de actuar de nuestros padres para poder entonces darle un significado a mis conductas? Entonces, si mis padres son muy dados a ser supremamente honestos, entonces para mí la palabra honestidad tiene mucho significado.
tiene mucho significado, que es lo que nos dice acá, que las personas construyen significados personales a partir de lo que yo he vivido en mi infancia. Sí, claro. O sea, son ideas que me han estado forjando mis padres o mis adultos responsables, porque de pronto yo no estoy creciendo con mis padres por X o Y razón, pero tengo también unos tíos, unos abuelos con ciertas formas o características de vida. Entonces, aquí vemos nosotros que vamos a darle cierto significado personal y con eso voy a enfrentarme durante toda la vida. O sea que yo trato de rechazar siempre a las personas que son deshonestas. Y me cuesta muchísimo la gente que es deshonesta. ¿Por qué? Porque la honestidad a mí me la generaron con un aprendizaje muy fuerte. Entonces, yo espero que la gente que yo conozca actúe con honestidad. Y la gente que no actúa con honestidad, yo prefiero distanciarme de ella y no permitirle que se acerquen a mi vida y que mucho menos tomen decisiones por mí. Entonces tiene que ver con ese significado que yo le doy a ese constructo o a esa forma de comportarse. En este caso, el ejemplo que damos es el del ser honesto. La conducta, si bien puede entenderse en términos de algunos reforzadores, y acá cuando uno dice, venga, pero ¿por qué este tipo que esta señorita que actúa como de una manera deshonesta, por qué le va bien, por qué la premia, ¿no? Entonces uno diría que los reforzadores están dados a cultivar o a mantener conductas un poco inadecuadas. Sí, eso puede suceder. Pero así como se presenta, digamos, ese tipo de reforzadores, también pueden llegar sanciones muy fuertes, sanciones y castigos supremamente fuertes, ¿no? Y no porque, y esto lo trabaja muchísimo Albert Bandura cuando habla de su aprendizaje vital, ¿sí? En donde yo aprendo de los éxitos y los fracasos de los demás, ¿no? Entonces ahí ya menciona en su proceso de aprendizaje por observación toda una serie de características donde le damos cierta importancia a nuestros modelos de comportamiento, ¿sí? Si las cosas fueran así como tal, que aprendemos por observación, todos seríamos unos asesinos en potencia. Todos seríamos unos ladrones en potencia, porque la televisión nos muestra frecuentemente las películas policiales, de los ladrones y todo lo que ellos hacen. O sea, pareciera ser que entonces nosotros observamos y retenemos esa información y decidimos si la vamos a reproducir más adelante. De ahí cuando él dice, dependemos del aprendizaje vicario, de los éxitos y los fracasos de los demás. ¿Sí? Entonces, es lo que nos están generando ese tema de los reforzadores, que puede ser que sea algo, si yo soy un ladrón, la verdad yo me he esquivado de la justicia, me he esquivado, me he escapado de la policía, en cierta manera eso hace que yo mantenga cierta motivación hacia esa conducta que está robando, ¿no? Curiosamente, los ladrones o las personas que viven de esto salen de la casa y se dan la bendición, ¿no? ¿Sí? Dios, ayúdame que todo me salga muy bien, que se pueda robar y que no me pase nada mal, ¿no? Es como una ambivalencia bastante difícil de entender. ¿Cómo es que sí, es claro, ellos lo ven como si fuera un trabajo normal, ¿sí? Como cuando uno viene para acá, para la universidad, y uno trabaja de una manera muy viciosa, muy honesta, y uno se persigna, se da la bendición, pues la gracias a Dios, dependiendo de nuestra creencia religiosa, entonces lo hacemos de esa manera. Lo mismo lo hacen aquí, pero pues, obviamente pues, el daño que le hace a la gente es severo. Y que, digamos, esas personas tienen una conducta que muy pequeña. Claro. Sí.
empezaron sus padres, abogaban, Sí, claro. y ya hace muy difícil de pronto cambiar la perspectiva de ellos. La única manera que se pueda cambiar eso es que se cambien de su nicho inmediato. ¿Sí? Ese nicho inmediato tiene que cambiar, ¿no? Pero como el niño no se va a poder independizar a los 6 años, ¿no? Cuando el niño se independiza, ese niño es todo terreno, ¿no? Pero no lo puede hacer. Entonces está recibiendo todos los días de su vida una enseñanza supremamente malsana. Entonces uno ve a esos niños que aprenden a hacer, y eso, aquí hay mucho que tiene mucho que ver con la región en donde nosotros crecemos, ¿no? Nosotros los bogotanos nacemos con ciertas características en donde somos un poco más apagados, un poco más introvertidos, no tan bulliciosos como lo pueden ser los costeños, o no tan extrovertidos como lo pueden ser los paisas, ¿cierto? Entonces, hace que uno tenga ciertos tipos de comportamientos de acuerdo a donde yo he crecido, ¿sí? Pero inclusive también se conocen o hay estudios en donde los padres que son, uno asocia siempre a la gente de la costa con mucha bulla, ¿no? Con mucha rumba, a veces un poco ser perezosos, entre comillas, no, eso no es de todo, lógicamente, pero resulta que no, uno se encuentra con costeños, con gente de la costa, pues, supremamente amables, muy respetuosos, muy cordiales, no son, no, en serio. Sí, en serio, lo hacen, wow. Y eso es, pareciera que no, pero sí. Bueno, realmente aquí Albert Bandura murió en el 2021. 2021-2020. Albert Bandura, pues, lamentablemente ya falleció. Bien. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos desde la teoría conductual, lo que planteaba Skinner con el moldeamiento? Pues Bandura no habla del moldeamiento, sino del modelamiento. Para él la influencia en los modelos inmediatos son muy importantes, supremamente importantes. ¿Cómo es el modelo que habita con el niño, con la niña, ahí en su contexto inmediato? ¿Sí? Entonces, veremos qué nos dice Bandura. Bueno, aquí hay unos rasgos básicos de una persona teniendo en cuenta pues, estas teorías sociocognitivas y todo lo que plantea Bandura. Nos dice que según la compilación de Sergon, las personas son seres capaces de razonar acerca del mundo a partir del uso de su lenguaje. ¿Qué entendemos por eso? ¿Por qué le se da importancia al término de lenguaje acá? Son seres capaces de razonar acerca del mundo a partir del uso del lenguaje. ¿Qué entienden ustedes por eso? Por la comunicación. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es ese tema de la comunicación? Por ejemplo, un niño que crece con una madre que para corregirlo siempre le está gritando, entonces él piensa que siempre tiene que estar gritando, o sea, o que para él hacer algo bien tiene que ser que lo grite. Ajá. Puede ser. Sí, claro. Las experiencias en cuanto al lenguaje utilizado en el contexto familiar van a marcar cómo la persona va a interpretar el mundo que lo rodea. Lo que tú dices es cierto, si el maltrato es diario, el maltrato es constante en el niño o hacia el niño, pues entonces el niño va a entender de que la única manera para comunicarse es con la grosería. O sea, lo expresa de esa manera. ¿Sí?
si en una familia, pongamos un contexto donde el papá y la mamá carecen de educación y por lo general sus tratos son muy fuertes, muy agresivos, de contenido soez, se pegan, se maltratan verbalmente, ¿sí? Pero se aman, ¿no? Se quieren muchísimo, inclusive después de que se cogen a golpes y se tiran al piso y se jalan el cabello, luego se reconcilian teniendo relaciones sexuales, haciendo el amor, ¿no? Entonces uno diría, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esa funcionalidad de esa familia subsiste? Esta es su forma de aprendizaje y esa es su forma de comunicarse. Un niño que crece de esa manera aprende a que su expresión emocional es con la agresión. O sea, él no sabe, o el niño o la niña no sabe que de pronto se puede dar un abrazo. No, él expresa el cariño y el amor con una patada. Él expresa el cariño y el amor cogiendo un palo de escoba y pegándole a la gente. ¿Sí? Entonces, eso uno tiene, y esto tiene mucho que ver con el enfoque sistémico con respecto a la parte de la familia, cómo está estructurada la familia y cómo son esos patrones de comportamiento familiar. Y uno tiene que entender eso. O sea, ese enfoque sistémico también es muy interesante porque uno ve la globalidad de la estructura familiar. ¿Con quién vive salud? ¿Con quién vive? ¿Con quién está viviendo? ¿Quiénes son los padres? ¿Vive con el padrastro? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cómo es la comunicación? Todo ese genograma es muy importante trabajarlo y hacerlo para entender cómo es la dinámica familiar. Entonces, por eso dice que son capaces de razonar con respecto a lo que han aprendido en su presente y en su pasado. ¿Sí? Este razonamiento generalmente involucra la reflexión acerca de sí mismo. Entonces, si yo considero que la verdad, comportarme de esta manera agresiva en un contexto más general fuera de mi familia, realmente me va a generar problemas. ¿Por qué yo me doy cuenta de eso? Porque es que yo intento interactuar de esa manera y la gente me rechaza, la gente me cuestiona, la gente me critica. Entonces yo tengo que reflexionar y digo, mire, esto que antes me servía, ahora yo ya no lo puedo utilizar. Yo tengo que cambiar mi conducta. Sí, yo tengo que ceder y bajarle un poco a la agresión que yo empleaba permanentemente. Entonces, en cierta manera, cuando yo lo hago, estoy buscando pues como que me acepten socialmente. Bien. Desde la experiencia todavía hay un cambio. Sí, claro. De la experiencia que yo he tenido en el contexto familiar, pero también cuando yo salgo, porque uno no solamente va a estar, uno toda la vida no va a estar siempre con los padres, como en una cajita de cristal, no, uno tiene que enfrentarse a la vida y tiene que aprender a manejar esas circunstancias para poder decir, esto es lo que yo debo hacer, esto es lo que me funciona o lo que no me funciona. Bueno, ¿qué más nos dice acá, aquí las teorías sociocognitivas? Bueno, esto es lo que hemos hablado, o sea, con respecto a habilidades conductuales, lo que es funcional. El conocimiento de procedimientos se refiere a las capacidades conductuales y cognitivas, es decir, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuáles son mis conductas y cuál es el orden de ese comportamiento para yo conseguir mis objetivos, ¿no? Entonces, una cosa que yo aprendo es de que si esa toma corriente está sin la tapita y está a la vista, los cables, el hecho de que yo lo coja, si yo soy un niño, yo lo cojo y me tengo que choque eléctrico, ¿no? Entonces yo aprendí de que eso pues, ya me genera mucho daño. Pues las experiencias que yo tengo en mi contorno, en mi contexto cotidiano, me hace aprender lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer, lo que yo debo evitar. ¿Sí? Entonces, la influencia social y la influencia en cuanto a reforzadores realmente es muy fuerte en lo que tiene que ver con la corriente cognitivo-conductual y la parte socio-cognitiva. Ya todos se adaptaron acá.
Bueno. Ok, entonces, bueno, las capacidades se adquieren a través de la interacción social y de la observación del mundo social. Eso es lo que nos hablan estos teóricos. Ya que por medio del modelamiento podemos adquirir respuestas que no hemos desempeñado ni exhibido antes. ¿Ustedes conocen a Altino Asprilla? Bueno, ¿saben quién es? No creo, bueno, no sé si lo conocen en persona. Pero sí saben quién es. Era, o es un jugador, bueno, fue un jugador de fútbol. ¿Sí? Fue el primer jugador de fútbol que salió de Colombia para el Parma de Italia. Y luego estuvo en Newcastle de Inglaterra. Y ese tipo es muy bueno con los pies, en una agilidad y unos trancos de carrera impresionantemente grandes. O sea, muy buen jugador. ¿Sí? En esa época, él era un ídolo para los muchachos, para los adolescentes, para los niños. Entonces, un comercial de Pepsi-Cola sacó, digamos, al Pino Asprilla, sacando de un destinador de gaseosas, él echó la moneda y no le salía la gaseosa, ¿no? Entonces, Asprilla cogió ese dispensador a patadas, ¿sí? Lo cogió a patadas. Ese comercial no duró mucho en el aire, ¿sí? Precisamente porque como es un modelo de comportamiento, los niños estaban repitiendo esa conducta. Si es un modelo, y es un modelo supremamente representativo, si es un modelo público, es un modelo que realmente es importante para nosotros, ese jugador, y cuando éramos pequeños, entonces si lo hace él, porque yo no lo voy a hacer. Entonces los niños tenían ese comportamiento de coger a patadas pues, los dispensadores y a soltar las cosas a las patadas, ¿no? Eso fue una muy mala estrategia de Pepsi-Cola, porque estaba generando ese tipo de aprendizaje negativo. Señor. ¿Con quién habla? Ah, sí. Que con una botella de Coca-Cola digo que no tomar Coca-Cola. Ah, sí, claro. Sí. Es cierto. O sea, eso fue tenaz para Coca-Cola, ¿no? Porque, pues, si estamos tomando agua, eso nos quiere decir de que Cristiano Ronaldo toma más bien agua y eso es mucho más saludable. Entonces, la reducción de las ventas de Coca-Cola nos hicieron esperar, ¿no? Ahí está la influencia del comportamiento. Pero lo mismo pasa con, digamos, una familia cotidiana en donde los tíos son bastante dados a generar conductas inadecuadas. En esta película de la vendedora de rosas, no sé si ustedes la hayan visto, ¿sí? El Sarko, que murió también trágicamente, él le decía, él actuaba y el niño siempre, el hermanito menor, quería siempre actuar como él, ¿no? Y él se sentaba y decía, mire, si alguien me quiere pelar, como hablan los paisas, ¿no? ¿Sí? Si alguien me quiere pelar, no se espere, cójalo y pélenlo, o sea, un poco de palabras, y la mamá lo escuchó. Entonces la mamá le decía, al Sarko le decía, pero usted ¿por qué le dice eso al niño? ¿Cómo le está diciendo que haga eso? ¿Cómo es que sí que mate? Que si a usted lo van a matar a usted, entonces tiene que vengarlo. O sea, todo ese tipo de... Y se lo dice con mucha seguridad el Sarko a su hermanito. ¿Ven? Y esa influencia tan marcada, pues porque el Sarko fue una persona que tenía mucho control por medio de su agresión, por medio de su conducta agresiva y cómo robaba, simplemente asesinaba, y bueno, lógicamente llevado por el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, eso no es gratis, la verdad. Eso no es gratis. Bien. Bueno, el pensamiento se organiza de las siguientes formas. Ojo con esto, muchachos. El pensamiento se organiza de las siguientes formas.
Las creencias están ligadas con mi contexto familiar. Mis creencias van a estar ligadas con el lugar donde yo estoy creciendo, es decir, en alguna región del país, ¿no? O sea, todas las creencias van a estar como matizadas e influenciadas por ese contexto inmediato. O sea, por mis familiares, por mi contexto inmediato social y por en donde yo estoy creciendo, sea aquí en Bogotá, sea en la costa, sea en Nariño, en cualquier parte de eso, ¿no? Y eso hace que entonces yo tenga una manera de interpretar el mundo, ¿sí? Y tiene mucho que ver entonces de qué manera yo interpreto y cómo empiezo a actuar, ¿sí? Los niños pueden crecer teniendo la creencia de que las cosas se consiguen de una manera muy fácil. O sea, robando, atracando, engañando, timando a las personas. Entonces, esa es la creencia con la que el niño crece. Porque es lo que le han enseñado. Entonces, creemos, cuando somos pequeños, que esa es la única manera que debemos utilizar para conseguir lo que queremos. Entonces, pues obviamente, eso es una fortaleza muy fuerte en mis creencias, ¿no? Y esas creencias me llevan a tener unas expectativas de que así es como se debe actuar. Y yo espero, y esa es mi expectativa, de que todo me salga bien, porque así es como se debe comportar uno. Creencia respecto a cómo veo el mundo o las situaciones a futuro. Y aquí, cuando nosotros hablamos un poco de los estados depresivos, Aaron Beck, con su triada cognitiva, él habla de que yo tengo una percepción de mí mismo, tengo una percepción de las personas y tengo una percepción de mi futuro. Esa triada cognitiva va a marcar un poco mi estado emocional. Si la percepción que yo tengo es negativa de mí mismo, pues ¿cómo me voy a sentir? Que no soy capaz de nada, que no logro absolutamente nada, que todo lo cuestiono, o sea, yo mismo, o sea, no los demás, yo mismo, aunque pues obviamente seguramente tendré influencia de mi familia o de mi contexto inmediato, pero yo mismo me estoy autocriticando, pues mi percepción es negativa. Entonces de ahí en adelante mi estado emocional es bajo. Si la percepción que yo tengo de los demás es de que yo no creo en ustedes, de que ustedes me quieren desengañar, que ustedes son lo peor, que ustedes, la gente siempre les quiere hacer daño, ¿sí? La gente se quiere siempre aprovechar, entonces eso incrementa mis limitadas relaciones sociales y eso incrementa la problemática para que yo acepte y tenga una mente abierta y una actitud abierta para relacionarme con los demás. Percepción negativa de mí mismo, percepción negativa de la gente que me rodea, y lo último sería la percepción negativa de mi futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué espero yo de mí? Nada bueno. O sea, ¿cómo voy a interactuar si yo no creo en mí? ¿Cómo voy a interactuar si la gente, yo no creo en ella? Entonces yo voy a estar, o sea, yo veo mi futuro muy negro, la verdad, ¿sí? Yo creo que la idea es de que pues, yo no sé para qué vine a este mundo, si no me va a ir para nada bien. Entonces, cuando esa triada cognitiva está ahí presente, pues esta persona sufre mucho. Esta persona realmente, si nosotros tenemos cierto tipo de dificultad, pues estas personas lo van a ver 3 veces mucho más difícil, ¿no? 5 veces mucho más difícil. Entonces, esas son las expectativas que uno puede llegar a tener. Estandarte evaluativo dice que los pensamientos de lo que debería ser con el que mido la experiencia, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con cómo me ha ido a mí en las relaciones de pareja. ¿Me ha ido bien, regular o mal? Entonces,
Mire, mire, yo fui de lo más cariñoso con esta mujer, yo la consentí, yo la cuidé, yo la amé, o sea, yo parecía un tarro de miel con ella, ¿sí? Y ella me trató de esa manera, ella me colocó los cachos, ella se burló de mí, ¿no? Entonces, mi estandarte evaluativo es, mire, por haber actuado de esa manera, fue que me pasó. Entonces yo no voy a ser tan... No lo voy a hacer nuevamente, no se lo voy a cambiar. Yo- no, por lo general, de acuerdo a las experiencias, yo voy a tener entonces un cambio comportamental en donde dice, yo no voy a hacer esto. Ya, o sea, sí, ya me genero yo una... Y entonces yo ya empiezo más bien como a aprovecharme de ellas, ¿no? O sea, yo ya no voy a hacer el mismo... ¿sí? Ya no lo voy a hacer. Ya aprendí de esa vaina. ¿Sí? Y bueno, de acuerdo a todo lo anterior y de acuerdo a mis expectativas, mis creencias, mis metas van a estar mucho más ligadas a qué quiero yo de mi futuro, ¿no? Si pienso mal de mí, si tengo poca creencia en mí, mi futuro va a ser negro. O lo contrario, tiene que ver cómo yo quiero. Y eso se trabaja mucho en consulta con este tema de lo cognitivo. Yo tengo que enseñarle al paciente a modificar todas esas estructuras cognitivas que tiene, todas esas ideas irracionales que tiene, ¿sí? Entonces, ellos... ¿Aquí te lo pide? Gracias. Miren lo que uno puede manejar en un proceso terapéutico con personas que tienen unas creencias irracionales totalmente negativas. Llevemos a esto a el ABC de Albert Ellis. El ABC de Albert Ellis, ¿no? Albert Ellis es un teórico cognitivo que trabaja muchísimo la reestructuración cognitiva, ¿sí? Entonces, él llama lo llama como el evento activador. El evento activador. Él llama B a el sistema de creencias. Y él llama C a las consecuencias. Fíjense que aquí lo cognitivo es supremamente importante en todas estas teorías sociocognitivas, cognitivo-conductuales, son muy importantes para las personas, para nosotros. Entonces, miremos un activador, una situación que me activa a mí siempre malestar. El ejemplo más claro es las relaciones de pareja, ¿no? Las relaciones de pareja es como algo muy sentido que nosotros hemos vivido permanentemente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una cita con mi pareja, exactamente. Entonces, yo tengo una cita con mi pareja. Entonces, la idea es que yo me coloque una cita con ella. Entonces, ok, entonces, yo tengo una cita a las 3 de la tarde con mi novia y son las 3:10 y no ha llegado, 3:20 y no ha llegado, 3:30 no ha llegado, 3:45 no ha llegado, ¿sí? Entonces,
No va a llegar, sí. Entonces, entonces acá nosotros decimos que el evento activador es el incumplimiento de mi novia, ¿no? La impuntualidad, correcto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia emocional de ese evento? Entonces, yo puedo tener ira, yo puedo tener ansiedad, yo puedo tener angustia. Es decir, que la respuesta emocional o las consecuencias emocionales es ira, ansiedad, angustia, estrés, o sea, molestia, o sea, ¿no? Ok, tristeza, sí. Tristeza. Pues si la esperé 45 minutos, pues supongo que sí. Bueno, ok, bueno. Entonces, ¿qué me generó esto? Emociones. No, ¿por qué yo tengo estas respuestas emocionales? ¿Por qué? Porque por esto, o sea, al parecer entonces A me generó a C. No, por las creencias. Ah, ok, muy bien, muy bien. O sea, ¿qué es lo que normalmente la gente piensa? Que A genera a C. ¿Sí? Pero resulta que nosotros tenemos un intermedio acá y es el que las creencias que yo estoy teniendo cuando la estoy esperando. Entonces yo llegué muy puntual y son las 3, no llegaba. 3 y 5, no demoran en llegar. ¿Sí? 3 y 15. Ya lo pienso así. Yo no le importo a ella un carajo. Ella prefiere a sus amigos que a mí. Debe estar con su hermanita, ¿no? ¿Sí? Buenas. 3 y media. No, eso es mucha desgracia. 3 y 40 lo llamamos. 4 no me responden. Yo no le importo para nada, yo soy un cero de izquierda, ¿no? Entonces, realmente, O sea, siempre pensamos lo negativo. sí, o algo malo le pasó, o no me quiere, sí, exactamente, exactamente. Entonces, las creencias irracionales son lo que me generan C. O sea, el evento activador no me genera C. Lo que me genera C son mis formas de pensamiento. ¿Sí? Entonces, acá mis creencias, si son irracionales, entonces eso me genera todo eso. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Albert Ellis nos plantea una D. Nos plantea una D que significa debatir. ¿Qué tenemos que debatir? Las creencias irracionales. Debatir es poner en tela de juicio lo que yo estoy pensando. Bueno, ¿qué tan cierto es que yo no le importé a ella? ¿Cuánto llevo yo con ella? Llevo como 3 años. ¿Cuántas citas me he puesto con ella? Digamos que en los 3 años me he puesto con ella unas 40 citas, ¿no? De esas 40 citas, ¿cuántas veces han llegado tarde? 39. Uy, ya tengo que reevaluar. O sea, tengo que no. Entonces la idea es de que yo evalúe exactamente cómo ha sido durante estos 3 años el comportamiento de ella, la afectividad de ella, ¿no? Porque si mi novia de verdad no le interesa que yo esté al lado de ella, no le importa un carajo, pues reevaluemos y tomemos la decisión de no seguir con ella, ¿no? Sí. No, la idea es de que yo, o sea, no es que yo no me moleste, yo me puedo molestar, pero yo tengo que volver ese debatir, lo tengo que generar como a manera de pregunta. ¿Por qué creo yo que ella no me ama? Entonces yo tengo que responderme, ¿sí?
o porque yo creo que yo soy un cero a la izquierda para ella. No, evaluemos cómo ha sido todo mi contexto con ella, cómo ha sido mi vida con ella. A ella como que le interesa mucho el tema. Ah, bueno. Con uno mismo. Sí, pero es más que todo con uno mismo, ¿no? O sea, no debate frente a la experiencia que he tenido frente a la pareja. Sí, claro, o sea, primero yo trato de hacer como una evaluación de lo que está sucediendo, ¿no? Cómo yo estoy viviendo ese momento. Pero obviamente tengo que decirle, mira, me espera mucho que por favor fueran un poco más cumplidas, porque mira, nos pusimos cita a las 3 y son las 7 de la noche yo acá. Nosotros los colombianos somos muy dados al humor, ¿no? A esa propaganda que llama a la novia y le dice a él, te espero en bata. Te espero en bata. Y él se va y se parquea allá en el almacén en bata. Bueno, ok. Pero hablando de eso, sí es donde está como el compromiso de poder hablar uno con el otro, qué es lo que molesta, qué es lo que no me molesta, y hay que tener como una empatía. Como un consenso. Que te molesta que llegues a Claro. Y yo creo que ahí sí se utiliza mucho el conductismo, ¿no? Porque si ella no me presta atención a las veces que yo le he dicho verbalmente, venga, lleguemos a un acuerdo. O sea, realmente tú me llegas muy tarde. Entonces, para la próxima, si son las 3 y 10 y tú no has llegado, yo me voy. ¿Sí? También depende si la persona es agresiva, pues no va a haber. No, la idea es de que no haya agresión. La idea es que no haya O sea, en el agresión. sentido de que sea apático, como que le da igual. A la persona que llega tarde. Ah, no, sí, claro, por eso, si a la persona no le importa un carajo, pues yo tengo que mirar a ver qué estoy construyendo yo con ella. Pues si estás es porque no te quiere. Sí. Sí, lo expresa de una manera incorrecta. Claro, la idea es colocarle límites al asunto, como tal. La persona de acuerdo con se comporta, puede ser importante también para actuar así con la persona. De acuerdo, ok. Entonces, miren, ¿qué dice todo eso que acabamos de hablar? La conducta se explica como las expectativas que tiene la gente acerca de la recompensa y sus castigos. Si yo no me valoro y yo permito que la gente se aproveche de mí, me manipule, pues entonces yo voy a permitir que todo esto siempre sea para mí algo nocivo. Para mí siempre va a ser un castigo permanente. Entonces yo tengo que reevaluar precisamente todo eso. Porque así como ella tiene derechos, yo también tengo mis propios derechos y yo la respeto, necesito que me respete, entonces necesitamos tener ese consenso de tener una relación de pareja de lo más sana posible. Bueno, bueno, esto es lo que hemos hablado, el modelamiento, gran parte de la conducta se aprende imitando a otros. Entre las numerosas conductas que el niño aprende por medio del modelamiento figuran los miedos irracionales. Para Skinner, los reforzadores determinan la conducta, para Bandura lo hacen los modelos. ¿Sí? Si mi mamá, si yo tengo 5 o 6 añitos y mi mamá es supremamente nerviosa para cruzar un puente peatonal, ¿sí? Entonces ella me coge, siempre que vamos a cruzar un puente peatonal, ella me coge la mano y yo le siento cómo le sudan las manos a ella. Y ella me coge y me aprieta mucho la mano para cruzar el puente peatonal. Entonces ella verbaliza en voz baja, qué tal que algo malo nos vaya a suceder, qué tal que esto suceda, o sea, genera una serie de pensamientos totalmente catastróficos, ¿no? Entonces, el niño de 5 o 6 años pues, está aprendiendo eso.
¿Por qué? Porque ahí dice, o sea, la influencia de un modelo de comportamiento. Mi mamá es alguien, o sea, nosotros como adultos, como padres, somos los héroes para los niños. Y somos los que le brindamos a ellos la seguridad, lo que sea, pero generamos ese tipo de influencia en ellos. Bien. Ok, miren lo que yo les decía con respecto al aprendizaje por observación. Hay algo. Hola. Entraron pacientes. No, pero trabajo poco. Cambiamos de no, esto lo escuchan ellos y le dan mucha importancia. Bien. Cuando nosotros, mira, hay algo muy característico de los pequeños es que yo le coloco a un niño un libro o le coloco un Atari, ¿no? O sea, un Xbox, lo que sea. ¿Sí? ¿A qué le va a prestar más atención? Pues al Atari, ¿no? ¿Sí? Pero los procesos de atención son supremamente importantes para el aprendizaje por observación. ¿Sí? Si ustedes, señoritas, de pronto tienen una invitación de un par de muchachos y uno de ellos es bien atractivo, bien llamativo, bien sexy, ¿no? Y el otro no lo es tanto, ¿a quién le prestan atención? Al feíto. Le presta más atención, claro, ¿no? Pero resulta que ustedes, al irse con el sexy, el atractivo, cuando este señor empezó a actuar y fue como guache, como guache, como grosero, entonces esa expectativa que tenían de lo atractivo se derrumbó, ¿no? Entonces no siempre lo que tiene que ver con esa características sociales que nos vende la sociedad no siempre son buenas. Entonces, pero sí los desarrollos de los procesos cognitivos van a estar mucho más atentos cuando hay algo que nos impacta positivamente. La atención, o sea, la atención es supremamente importante para los procesos de aprendizaje. Es supremamente importante. ¿Sí? La teoría del valor de Premack, Iván Premack, él dice que en su teoría del valor, él dice que yo le voy a dar mayor valor a algo cuando ese algo me dedico un buen tiempo. A mayor tiempo quiere decir que me gusta más eso. O sea, si yo estoy jugando Xbox durante mucho tiempo, el valor que yo le estoy dando a esa actividad es muy grande, por el tiempo tan largo que yo le estoy brindando. Quiere decir que cuando el muchacho, el niño, le dedica poco tiempo a alguna actividad, si es muy corta ese tiempo, quiere decir de que no tiene un gran valor para él, ¿no? Entonces, la teoría del valor de Premack tiene mucha relación con esto. Los procesos de retención es guardar la información que yo observé en el modelo. Y entonces, yo lo que hago es observar a alguien, por ejemplo, un muchacho, alguno de ustedes de los que están acá en el salón, fue muy caballeroso con una compañera, llegó y le trajo una rosa, le trajo una tarjeta, la saludó bien, le dio un beso en la mejilla. Entonces, no, eso puede pasar. Entonces fue algo que le generó a él
buenos resultados. Entonces yo lo observé, ¿sí? Pero yo no tengo en este momento a alguien que quiera hacer eso. Pero lo que yo me di cuenta es que lo que hizo este muchacho le fue muy bien. Entonces, yo voy a replicar esa conducta, o sea, yo la guardo, por eso yo hablo de proceso de retención. Yo la guardo en mi esquema cognitivo y cuando sea necesario lo utilizo. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer, a la semana siguiente, resulta que tuve la oportunidad de conocer a una chica igual, exactamente lo que hizo el estudiante en el salón de clase. Mucho, para luego utilizarla. Si este mismo, digamos, este mismo muchacho quiere conquistar a la compañera de clase y entonces llega y en vez de darle una tarjeta, le dice, ¿qué hubo? ¿Qué más? Ten, aquí le traigo esa rosa, le doy un beso así como de una manera como abusiva, como atrevido. Entonces saca ella la mano y le sienta su cachetador por ser grosero. ¿Sí? Yo aprendí de que eso que hizo este muchacho no le funcionó. Entonces, yo retengo esa información y digo, esto no tengo que hacerlo. Es lo que hablan también del aprendizaje vicario. Entonces, recortar la conducta en los procesos de retención a fin de imitarla, repetirla después. Pero yo voy a hacer la que realmente funcione. La que no, pues no la voy a utilizar. Entonces, los procesos de producción dicen que traducir las imágenes mentales o las representaciones simbólicas verbales de la conducta del modelo a una conducta manifiesta. Es exactamente lo que es la reproducción de la conducta más adelante. ¿Sí? Pero, para que yo tenga todo ese aprendizaje por observación, yo debo mirar cuáles son los objetivos y la motivación. Es decir, ¿qué gano yo con seguir a este modelo? ¿Qué gano? ¿Por qué realmente es importante imitarlo? Porque realmente es importante seguir lo que él hace. Entonces, de alguna otra manera, yo percibo que la conducta del modelo realmente me genera recompensas. Entonces, eso me genera un gran incentivo. ¿Sí? Y bueno, más adelante lo voy a reproducir de una manera similar para obtener, se esperaría, consecuencias similares. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Tiene que ver con esto que hablamos ahorita. Los conceptos son una de las vías que nuestras mentes usan para categorizar las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando la información que procesamos contiene muchos conceptos? ¿Cómo manipulamos las ideas complejas y las experiencias? Lo hacemos con los esquemas. Tomemos esta frase como ejemplo. Jim se molestó cuando se dio cuenta que había olvidado poner la mostaza en la cesta. ¿Por qué entendemos instantáneamente lo que significa? Lo entendemos porque organizamos el cuerpo de la información y expectativas alrededor del esquema cesta de picnic. De este modo, podemos deducir muchas cosas sobre la cesta sin otra información. Podemos deducir qué tiene que haber en el cesto y qué no. Además, cuando la nueva información choca con un esquema establecido, se produce una violación de nuestras expectativas y nuestra mente reacciona instantáneamente. Compare su reacción a esta frase con esta otra.
Esta violación de sus expectativas es detectada instantáneamente por su cerebro incluso antes de que sea consciente de ello. A veces no tenemos suficiente información para activar el esquema correcto. Hasta que añadimos la señal correcta. Y a veces activamos completamente el esquema erróneo. Mire bien este dibujo. Es un ejemplo de cómo nuestra interpretación de información nueva puede convertirse en falsa o parcial. Trate de recordar la imagen que acaba de ver. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Para la mayoría de sujetos preguntados, el cuchillo lo tenía el hombre negro. Estos sujetos reconstruyeron la información del dibujo alrededor de sus propios esquemas parciales en los que los negros son siempre los agresores. De esta forma, en sus mentes, el cuchillo cambió de manos del agresor blanco al negro inocente. Veamos otro ejemplo. ¿Qué está más al norte, Seattle o Montreal? ¿Y qué está más al oeste? ¿La entrada al Canal de Panamá por el lado del Océano Pacífico o la entrada por el Atlántico? De hecho, Seattle está más al norte, pero normalmente pensamos que es Montreal porque situamos Canadá siempre al norte de los Estados Unidos. Y es la entrada al canal por el Atlántico la que está más al oeste, a pesar de que asumimos que el Pacífico está siempre al oeste del Atlántico. Estos errores ocurren porque nos basamos en nuestros mapas mentales. Estos mapas pueden agrandar lugares familiares cercanos y acercar lugares lejanos, como esta caricatura del mundo vista desde la perspectiva de un ciudadano de Boston. También almacenamos dibujos mentales de objetos como este y los examinamos en nuestras mentes del mismo modo que exploramos los objetos reales con nuestros ojos. Ahora volvamos a pensar en el dibujo de la barca. ¿Tenía parabrisas? ¿Tenía ancla? Cuando el investigador Steve Gosling formuló a los sujetos cada una de estas cuestiones, ellos intentaban responder lo más rápido posible apretando un botón. Los resultados indicaron que les tomó más tiempo recordar que había un ancla que un parabrisas. Esta reacción más lenta significa que los sujetos estuvieron examinando una imagen visual de una barca en sus mentes. Y dado que el ancla estaba más lejos que el parabrisas cuando examinaron la imagen, empezando desde la parte trasera de la barca, les tomó más tiempo ver el ancla con los ojos de la mente. Un resultado similar ocurrió cuando se preguntó a los sujetos si cada una de estas letras era una R normal o una imagen en el espejo. Cuanto más se había girado la R, más tiempo les tomó a los sujetos contestar porque en sus mentes tenían que volver a girar las R's a su posición correcta. A diferencia de los ordenadores, los humanos a menudo procesamos la información ineficazmente. Cuando se pidió a los sujetos que planificaran un día de compras, por ejemplo, lo hicieron yendo hacia adelante y hacia atrás. Esto es debido a que en lugar de razonar el problema en una dirección lineal, tendemos a procesar la información de acuerdo con el sentido que tiene para nosotros. Si usted prefiere ir a una librería mejor que a una droguería, esto tendrá efecto en cómo solucionar el problema de planificar un día de compras. De hecho, el contenido del problema a menudo determina cómo podemos resolverlo. Si por el contrario fuéramos lógicos, la forma del problema, no el contenido, sería el factor crucial. Así, incluso pensando que la solución a los problemas humanos puede ser racional, no hemos sido diseñados para ser excesivamente lógicos. Y ahí es donde nos separamos de los ordenadores. Usando ordenadores como modelo del pensamiento nos ha enseñado que los seres humanos no somos excesivamente racionales. La manera en que aplicamos estereotípicas formas de pensar, maneras perjudiciales de pensar, pensamientos que vienen precedidos de una imagen mejor que de proposiciones razonables. Resulta paradójico que tan solo usando un ordenador como modelo de pensamiento hemos podido ver distintas situaciones en las que el comportamiento humano se desvía totalmente del típico razonamiento paso a paso, sistemático y lógico. Los conceptos
Bueno, ahora miremos esto, por favor. Permítanme. Miren este, que me gusta muchísimo mostrarlo porque hay un aprendizaje muy chévere. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Duro, ¿no? Qué fuerte, Duro. Miren este, que es bastante interesante. Miren cómo se calmó.
Bueno, muchachos, nos vemos el lunes.